Perfecto, entonces vamos a avanzar con formularios en React. Vamos a ver cómo manejar los formularios y también cómo manejar los eventos. Ya le dimos un vistazo de cómo se manejan los eventos en un botón o en esas cosas, pero ahora vamos a entrar más de lleno con el formulario. Vamos a ver también este concepto que es muy importante de componentes controlados y componentes sin controlar, que bueno, en inglés lo podemos encontrar como uncontrolled component o control component. Es importante que nosotros veamos el nombre en inglés, porque así es donde lo vamos a encontrar muchísimas veces. Entonces, eso está muy bueno, que ahora lo veamos así y luego, bueno, podemos referenciarlo a componente controlado, pero mejor si nosotros nos acostumbramos a usar los términos en inglés, porque es la convención, así de siempre, y siempre nos ve mejor. Bueno, vamos a ver los formularios y para eso, bueno, tenemos esto, vamos a agrandarlo y vamos a hacer un commit de esto, de lo que tenemos acá de los estilos. Git, bueno, vamos a agregar todo. Git commit -m y vamos a agregar class 5 en styles. Esto también es algo que debemos seguir a la hora de crear los commits, de hacerlos de una manera como si fuera un orden, de agregar clase 5 styles. Commit, un typo, add class 5 styles, tuki. Perfecto. Así lo tenemos guardado. Entonces vamos a avanzar con el formulario. Y bueno, para agregar un formulario, estaba pensando que a base de lo que nosotros tenemos, podemos incorporar un formulario en... A ver, vamos a iniciar acá. Esto le haría falta un botón para ir a la home. Ya al final vamos a ver los detalles que nos haría falta para que quede la aplicación bien bonita. Por ahora vamos derecho a lo importante, para aprender los conceptos. Entonces, tenemos esto. Para agregar un formulario, acá no tenemos tanta funcionalidad como para agregar un formulario para crear un Pokémon porque no tenemos un backend o una API para crearlo, pero podemos agregar acá un buscador y podemos hacer que eso sea un formulario, que el usuario agrega un caracteres para buscar un Pokémon. Podemos hacer eso. Podemos hacer un formulario súper simple donde el usuario tiene un input, agrega el texto y ese input lo obtenemos y luego con un botón de buscar se busca, se hace submit del formulario, o sea, se completa el formulario y buscamos un Pokémon en la API de Pokémon API. Pokémon API creo que se llama. No me acuerdo, pero bueno. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo súper simple y esto sería lo mismo, el mismo procedimiento que cuando nosotros hacemos un formulario, por ejemplo, para crear un usuario o para si esta aplicación tuviera un backend para persistir los datos de los Pokémones que, que vayamos a crear, ahí sí, bueno, tendríamos un formulario donde tendríamos el nombre del Pokémon, las habilidades y un montón de cosas. Y esto aplicaría lo mismo que vamos a ver ahora para crear este buscador. A ver, entonces, vámonos a Pokémon, creo en la home, cierto que estamos en la home. Entonces, acá vamos a agregar un buscador. Vamos a hacer eso. Vamos, este Pokémon List. Esto no. Estoy viendo dónde tenemos ese título. Acá tenemos las rutas. En el layout. Cierto, cierto. Pokémon App. Cierto, cierto. Bueno, entonces vamos acá a agregar un buscador. Vamos a hacer este outlet. Acuérdense que esto es lo que vamos a renderizar como hijos en esta ruta. Por ejemplo, el layout, hagamos este repaso. Acuérdense, en esta ruta de barra normal,
tenemos el layout y tenemos estos hijos. Por ejemplo, en barra tenemos el layout normal, luego en barra home se muestra esto. Y esto sería un hijo de esta ruta. Tiene sentido porque el barra es el padre, bueno, barra home, luego tendríamos barra home barra otra cosa, sería hijo de home. Y a su vez de esto. Entonces, este home, acuérdense que lo vamos a pintar acá. Layout lo recibe acá. Outlet es donde va a pintar los hijos de la ruta. Miren, acá nos dice. Render todos los hijos que machean en la ruta. Y bien, eso. Para hacer un repaso de las cosas. Entonces acá en Home nosotros tenemos que colocar ese buscador. Vamos a hacer Search Bar. Sí, vamos al Search Bar. Como barra de buscar. Vamos a crear el componente. Lo vamos a ir acá. Component. Es Search Bar. Ah, acá está. Estaba jugando un poco con esto. Entonces Search Bar. Y vamos a hacer, esperen, si esto lo hacemos así. Pokémon Car. Seguimos la misma convención. Si todo empezamos en minúscula, lo tenemos en minúscula. Entonces Search Bar. Y acá adentro creamos Search Bar. .jsx. Hacemos esto para que nos cree rápido un template. Import CSS. Bueno, es muy probable que tengamos estilos. Y esto de arriba, la verdad que hoy en día no lo necesitamos. Entonces, bueno, tenemos search bar y acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá importamos search bar. Arriba de esto tenemos search bar. Ahí está. Ahora si nos vemos acá, nos tiene un error. Genial. ¿Por qué? Porque no tenemos los estilos. Entonces lo vamos a comentar. Lo vamos a eliminar por ahora. Se me hace raro que no tenga el import React, ya que es algo que antes sí era necesario. Y, y se ve raro el no tener import React. Pero bueno, vamos a tenerlo así. Bien, ahí tenemos search bar, ese pequeño titulito. Eso lo tenemos que convertir en un buscador con un botón. Entonces, tenemos esto. Vamos a utilizar la idea para preguntarle. Entonces, abrimos acá, Command Shift I para hablarle al GitHub Copilot. Ustedes podrían preguntarle al ChatGPT, es lo mismo. Entonces vamos a decirle, mira crack, hola crack, crea un, no, termina este componente de la siguiente manera. Mm, mm, que tenga un buscador y con un botón para buscar. Que tenga estilos con SAS, eso es rápido. ¿Y qué más? Mm, mm, mm. Eh, También un... eh, y todo esto envuélvelo en un for. Bueno, se lo estamos redactando así como lo primero que nos viene. Entonces ahí está pensando. Miren. Y dice, hola, te ayudo a completar el componente Selvage. Ok, genial. Mm. Pero no quiero que me agregue la lógica. Quiero que nos agregue el estilo, todo así, lo hacemos más bonito. Mm, 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 mm. Y bueno, hacemos un buscador con un botón. La verdad que esto estaría mejor si no tuviera el botón de buscar. Y así se hace más dinámico. O sea, cuando tipea al usuario, que busque automáticamente. Pero quiero colocar ese botón de buscar para que simulemos un submit. Mire, muy fachero, ¿no? Lo hizo.
quiero que tengamos ese botón de buscar para que veamos cómo se hace un formulario entero, porque si no, no tendría sentido envolver esto en un form, porque no tendríamos el botón para enviar el formulario. Quiero que hagamos esto para que nosotros luego, cuando tengamos un formulario para crear un usuario, lo que sea, em, sepamos cómo hacerlo. Por eso quiero que lo hagamos así. Para, digo, por eso quiero que tengamos este botón de buscar para que sepamos cómo hacer luego otro formulario. Mm, mm, mm. Entonces, volvemos acá a ver qué nos dice. Ok, ok, on search. Bien, bien. Bien, genial. Genial. Bien, vamos a enfocarnos en React. No nos vamos a enfocar en CSS, en los estilos. Bien, nos importó esto. Ok, nos puso una función. Pero bueno, vamos a ver lo que nos hizo. Que la verdad que está muy bueno. Este azul no. Tiene que ser gris. Vamos a mejorar un poquito eso. Este azul no. Vamos a Pokémon Car como lo tienen hecho. Eh, y es este gray. Básicamente un gray. Entonces acá border color. Copiamos esto. Lo tenemos acá. Border color. Somos así. Y border acá. Mm, Eso. Tenemos este border color. Genial. Genial. Mm, 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 mm. A ver si nosotros. Tiene un pequeño zoom. Bueno, vamos a buscar este. Qué bonito. Nos dio hasta el. ¿Cómo se dice? Este hover. Este efecto hover está muy bueno. Entonces. Genial. Ese azul quizás no estamos usando ese azul. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. Entonces, nos agregó estos estilos. Luego pueden chequearlo. Al final de esto voy a dejar el repositorio con todo este código. Pero bien, nos dejó bien bonito hasta con responsive design. Perfecto. ¿Ven? Eso es lo que más me gusta de SAS, que nos permite tener esta magia, que se ve súper prolijo. Entonces tenemos acá el search bar y miren, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un div que tiene, bueno, esta clase, una etiqueta form de formulario. Luego tenemos un input acá adentro y tenemos el botón de buscar. ¿Ven? Por eso quería hacerlo de esta manera, con un botón de buscar, porque normalmente podríamos tener el input solo y hasta sería una mejor experiencia que tenga el input, escriba y que automáticamente se vaya buscando y se vaya mostrando el Pokémon que coincida con la búsqueda. Pero vamos a hacer esto para que luego, si nosotros tenemos que crear otro formulario, sepamos cómo hacerlo. Porque mire, ahora tenemos este botón de buscar y un campo de buscar Pokémon, de que tiene esta función. Por ejemplo, nosotros vamos a tener otro formulario en algún momento donde tengamos un mail, ven, de type email o cosas así, ven. Nosotros vamos a tener seguramente cuando nos toque crear un formulario, ya sea en una aplicación para una empresa o nosotros mismos, vamos a tener un formulario así con varios inputs y luego un botón de buscar o de crear, algo así, de crear cierta cosa. Por ahora vamos a hacerlo así de simple para que entendamos bien el funcionamiento de cómo manejar un formulario. Y ven, tenemos el input, el type texto, un class name, un placeholder, buscar Pokémon, mm, habilidades, tipos, stats. Tenemos un poco mezclado el inglés search. Vamos a ponerlo en inglés search Pokémon. Search Pokémon. Ahí está. Search Pokémon. Pokémon. Bueno, entonces tenemos el valor del input y luego tenemos un unchain.
Si nosotros le sacamos esto va a funcionar igual. ¿Ven? Mm, mm, mm. Entonces, en el valor, ¿cómo manejamos nosotros un formulario de la manera controlado? Vamos a ver primero esto, un control component. ¿Qué significa controlado? Significa que lo vamos a estar manejando con React, con las funcionalidades que nos brinda React como el hook de useState. O sea, lo vamos a estar controlando para que cada cambio nosotros podamos manipularlo gracias a las cosas que nos brinda React. Luego tenemos los componentes uncontrolled components, los componentes que no son controlados, que sería simplemente como observar el DOM, como observar el componente y no manejarlo con un useState, por ejemplo. Mira, ya vamos a ver esto ahora en la práctica para entenderlo más. Tuki. Bueno, al ser un componente controlado, podemos decir un formulario controlado, porque este componente search bar está siendo controlado ¿con qué? Con el useState. Miren, entonces le decimos que el valor del input value sea este, este estado, search term, término de búsqueda. Va a ser el valor de esto. Y luego en el onChain, o sea, este onChain del input se va a disparar por cada cambio que haga el usuario. O sea, por cada tipeo que haga, cada letra que agregue, se va a disparar ese onChain. Y entonces va a ejecutar esta función, handle input chain. ¿Por qué está así? A ver, ahí está. Bueno, cada vez que el usuario tipee algo, vamos a hacerlo más zoom, se va a ejecutar el onChain, que a su vez el onChain dispara esta función. Y acá, esta función recibe como parámetro el valor del input. El valor del input. O el evento también podemos decirlo. Event, también se le dice event. ¿Ven? Si nosotros hacemos un log de esto, de event, miren, si nosotros hacemos, ven, miren, acuérdense que cada tipeo, cada cambio que haga esto, cada on-chain, en español es en cambio, o sea, cuando cambia, esto creo que es, me parece que molesta la idea. Entonces, por cada cambio se va a disparar esta función y yo estoy haciendo un console log de lo que recibo por parámetro, que este onChain le pasa por parámetro a esta función el evento, la información del evento. Y en el evento vamos a tener la información del input entero. Miren, el evento esto de tipo chain, onChain, bueno, target. En target vamos a tener lo que es el elemento, que en este caso es un input, ¿ven? Ah, ¿vieron? Hice clic y me llevó al elemento, que es un input que tiene esta clase de search bar y un bajo input. Ese es la clase del estilo que nosotros le agregamos. ¿Ven? Si volvemos al console log, acá nos dice toda la información del elemento. ¿Ven? Nos pueden decir bueno, el placeholder, un montón de cosas sobre el elemento. ¿Ven? Y esto, bueno, tiene este onChain donde acá recibimos. En el target tenemos la información de esto, del elemento. Ven, si nosotros entramos a value, target value, vamos a contener el valor del elemento. ¿Ven? SD. Si yo agrego hola. Bueno, por cada tipeo, por ese se dispara esto. Si nos vamos acá, nos vamos a target, a value, acá tenemos hola. ¿Ven? Entonces, genial. Por eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos event.target.value para acceder al valor del input y lo guardamos en este estado. Podemos hacerlo también. Ustedes tienen que programar también de una forma en la que se entienda. Const input value, puedo colocarle así, ven, puedo guardarlo en una constante y esto lo agrego acá. Esto también, ven, es mucho más entendible esto. Input value, valor del input. Y ese valor del input, que lo guardamos en esta variable, lo agregamos en el estado, search term. Acuérdense que cómo modificamos un estado
de React con el seteador que nos devuelve acá, set search term, y lo invocamos y le pasamos ese valor. ¿Ven? Entonces, por cada vez que el usuario agrega una letra, un carácter, nosotros modificamos este estado en search term, vamos a tener ese valor. Ahora, acuérdense que React, ¿cómo funciona? Cuando vuelve a ejecutar todo este código, cuando vuelve a renderizar todo este código de acá, lo vuelve a hacer cuando cambia este hook, o sea, cuando cambia un estado. Cuando cambia un estado dice React, ah, ok, se pasó algo, se cambió algo, entonces vuelvo. Y eso, bueno, lo hacemos de esta forma. Acá modificamos esto y se ejecuta. Miren, si acá yo coloco un console log diciendo search term, eh, 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 render again, que se renderiza de vuelta. Y hacemos esto, miren, así, si yo hago ahí, ¿ven? Cada vez que tipeo se vuelve a renderizar porque lo estamos controlando con React, ¿se entiende? Porque nosotros cambiamos este estado y cada vez que se cambia ese estado dice, ah, ok, se cambió eso, entonces se vuelve a ejecutar todo eso, ¿ven? Por eso tenemos ese console log que se ejecuta. Si nosotros no cambiamos un estado, sino actualizamos ese estado, mire lo que pasa. Ah, bueno. Le estamos diciendo que el valor fijo siempre sea ese. Tenemos que comentar esto. Si nosotros comentamos esto, mejor dicho, ahí, si nosotros no controlamos ese input, ¿ven? Ese input no está siendo controlado. Ahí entienden el concepto. Si no lo controlamos con RIA, con un estado, lo dejamos así, esto, miren, no se vuelve a renderizar el componente de RIA, ¿ven? No se vuelve a ejecutar el componente. Miren, ¿ven? Este console log no se vuelve a mostrar. Si yo recargo la página, ¿ven? Es la primera vez que se monta este componente y luego no más, ¿entendés? No se vuelve a ejecutar este código, no controlamos de que, ok, mira, si cambió esto, que se dispare cierta cosa, ¿entendés? Miren, nosotros podemos hacer también, a ver acá, span, me gustó eso, a ver, span. Buscando. Ahí está, esto. Acá decimos, mira, si en search term.trim lo que hace remueva, bueno, remueve todos los espacios, estos trim. Sí, mira, decimos, mira, tenemos un valor acá, hay un texto, bueno, lo agregamos acá. Mire, no se vuelve a, o sea, no se ejecuta esto, no se muestra este texto porque no tenemos ningún valor, acá tiene sentido, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que controlar el input. Por eso decimos componentes controlados y no controlados. ¿Ven? Esto se está modificando en el DOM, pero React no se entera, no está siendo controlado por React. Entonces, si esto lo descomentamos y lo volvemos a controlar con React, ¿entendés? El valor lo guardamos en un estado y luego lo modificamos con esto. Miren, ¿qué pasa si yo agrego acá, por ejemplo, hola? ¿Ven? Que dice hola, bueno, ese buscando hola está mal ahí. A ver, esto tendría que ser. Está acá, ahí estamos buscando hola. ¿Ven? Si yo lo seteé con. Bueno, si modifico. Miren, si yo comento esto, no se va a cambiar nunca más el estado. Entonces, no me permita cambiarlo porque el valor del input quedó fijo a este valor. ¿Ven? Si yo recargo, se va a quedar hola. Y no lo puedo modificar. Porque está siendo controlado con React y siempre le he dicho que tenga este valor de search term. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo dejamos así para controlarlo cada vez que el usuario haga un cambio que se actualice ese estado y el valor, bueno, sea eso. Entonces, si tenemos esto, ahora, cada vez que se cambie este estado, va a decir React, ah, ok, como estamos controlando este input, ok, voy a cambiar este estado. Cuando se cambie ese estado, voy a volver a ejecutar todo esto y voy acá voy a chequear, bueno, mira, el estado, tengo un valor en el estado, entonces te muestro esto. ¿Ven? Mira,
Bueno, esto lo cambiamos porque acá tenemos un hola. Esto no va. Así. ¿Lo guardamos? Sí. Entonces, modificamos acá, ¿ven? Y se modifica acá. Ah, acá eliminamos el console log. Pero bueno, cada vez que nosotros tipeamos algo, nosotros estamos ejecutando ese componente constantemente. Se está volviendo a renderizar, renderizar, renderizar. Eso tiene sus contras, que bueno, ya lo pueden estar entendiendo que están constantemente ejecutándose. Pero para hacer estas cosas pequeñas, o sea, que no va a ocupar tanto recurso, tanto algoritmo, no pasa nada, porque es un buscador. Pero sí podemos tener problemas cuando es un componente bien grande, esto que tiene hijos a su vez, este componente. Ahí sí, porque va a estar constantemente renderizando todos los hijos que tiene acá, por cada cambio. Eso es lo malo de los componentes controlados. Si no los manejamos bien, pasa eso. Entonces, ven, tenemos esto. Y acá dice buscando, porque cada vez que se cambia esto, volvemos a ejecutar todo esto. Eso se entendió, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, mm, 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 vamos a ver. Bueno, vamos a terminar de... no, vamos a ver la otra manera que les acabo de mostrar. Bueno, ahora nosotros manejamos este formulario de manera controlada. Todavía no hicimos la lógica del submit. Pero bueno, ya vimos que eso, que tenemos el controlado, que nosotros lo controlamos con un estado. Luego tenemos otra manera, ya vamos a ver el tema del submit. Eh, 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 la manera que no es controlado, que se le dice uncontrolled component, nosotros podemos hacerlo con una referencia, que es un hook que vimos más temprano. Miren, esto lo comentamos, también lo comentamos, también lo comentamos, también lo comentamos. Y mire, también lo comentamos. ¿Y esto creo que tiene... Miren, si no lo vamos a dejar esto, haciendo vamos a dejar y vamos a hacer de la siguiente manera. Esto lo dejamos así. Este componente no está siendo controlado, el input, pero vamos a agregar, miren, un ref acá. eh, un ref. Y acá le vamos a decir input ref. Vamos a decir que tenga esta referencia. Y acá vamos a crear una referencia con el hook de React. Const input ref igual a use ref. Use. A ver qué pasa. Ahí está. Use ref. No. Entonces, use ref. Ahí está. A ver si nos dice React. Retorna un mutable objeto. Retorna un objeto mutable. Donde current property es inicializado por el argumento que pasamos acá. Bueno, null. Entonces, un objeto que tiene current. Ok, perfecto. Entonces, nosotros para controlar este input de manera uncontrolled, o sea, de manera sin controlar con React, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos este input de una manera que no cause estos renderizados? Porque nosotros acabamos de ver si nosotros controlamos el input con React normal, o sea, si hacemos que input sea un componente controlado, vamos a causar ese renderizado, porque nosotros cambiamos un estado. Ahora con ref nosotros evitamos eso. Miren, nosotros vamos a pasarle una referencia al input para obtener el valor del mismo. Miren, lo hacemos así. Le agregamos este atributo ref y luego le pasamos esto, input ref. Y bueno, esto va a seguir funcionando. Pero, miren acá el detalle console log. eh, ren- rendering, search step. No, esto lo sacamos porque ahora no estamos usando el estado, estamos usando esto, mire. Ahí está.
input ref, sí, lo dejamos así, miren. Acá nosotros recargamos esto, ¿ven? Y nos dice, bueno, se renderizó y al principio es null, luego nos dice que esta referencia, ven, en current guardamos la referencia y ahí guardamos el elemento, el input, ¿ven? Ahí tenemos todo el input este, por ahora no tiene ningún valor. Entonces, si nosotros modificamos esto, ven, no se vuelve a renderizar nada, no está siendo controlado el input. ¿Ven? Nosotros al agregar una referencia simplemente es como dice la palabra, vamos a tener una referencia de eso, no lo estamos controlando, simplemente es como que lo estamos observando. ¿Ven? Si nosotros agregamos import ref acá, punto así, hay en current value, en current value, ahí está. En value nosotros tenemos el valor de este input. Entonces, con current value, acá estamos haciendo, mira, si hay un valor en ese input, bien. O sea, mostrar este texto de buscando con el texto que quiere buscar, el Pokémon que quiere buscar. Entonces, si nosotros hacemos esto y lo probamos, borramos esto, volvemos a recargar todo. Bien, se muestra esto. Si nosotros hacemos, no se muestra ese spam. ¿Se ve? No se muestra. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos controlando el input, simplemente lo estamos observando con el input ref. ¿Se entiende? Por eso esto no funciona. ¿Ven? Eso es una manera de entender los componentes controlados y los componentes que no lo controlamos con React. Es raro, es como lo controlamos sin controlar, pero se entiende. Cuando nosotros decimos que es un componente controlado, es que nosotros lo manejamos con un use state, por ejemplo, con estos hooks de React. Cuando no lo controlamos, cuando es un componente sin controlar, son cuando nosotros no utilizamos useState, por ejemplo, cuando nosotros simplemente lo observamos y que se maneje solo por el DOM. Entonces, bien. Esa es una manera para tenerlo en cuenta, porque esto lo bueno es que, mire, nosotros tenemos esta referencia acá, y cuando nosotros hacemos submit, que on submit, esto funciona cuando le damos al botón. Miren, acá tenemos un botón de buscar, y este buscar, nosotros le agregamos este atributo de type, lo igualamos a submit, para decir que este botón es el que va a disparar el envío del formulario, como el check de que se completó. Y entonces, cuando nosotros hacemos clic en el buscar, se va a disparar el submit, que a su vez el formulario lo detecta y va a invocar esto del onSubmit, que acá que tenemos en el onSubmit tenemos esta función, handle submit, manejar submit en español sería. Entonces, esto funciona lo mismo que acá como teníamos este onChain, se dispara. Bueno, esto dispara esta función, y esto funciona de la misma manera que vimos con el onChain. Acá recibimos el evento que se disparó, agregamos prevent default porque el comportamiento por default de una etiqueta form de HTML es que se recargue la página, es que lo envíe por la URL la información. Entonces nosotros con esto, prevent default, nosotros evitamos que tenga el comportamiento por defecto, como dice esta palabra. Entonces luego evitamos esto y acá, bueno, ejecutamos esta función de onSearch. Acá tenemos el if, si esto contiene letras, si contiene texto, bien, ejecutamos la función onSearch y le pasamos el texto. ¿Ven? Básicamente eso estamos haciendo. Y nosotros algunas veces vamos a necesitar usar este ref cuando nosotros no queremos que se cause, cuando no queremos que cause mucho renderizado. Entonces utilizamos este input ref y por ejemplo cuando se hace submit, acá nosotros enviamos el, ¿cómo se dice? Lo que escribió el usuario. Miren, acá nosotros hacemos for submit. Miren, si nosotros recargamos esto, ahí está. Nosotros colocamos texto,
Ah, esto no se va a habilitar porque este disable, este search term, bueno, acá nunca tenemos dato. Entonces esto lo comentamos para que siempre esté habilitado. Miren. Entonces acá nosotros colocamos todo esto. Cuando nosotros le damos acá, Tuki, ven, ahí se envía. Esta función del submit ya la tenemos desde el primer renderizado. Entonces se va a invocar esto y acá tenemos el valor del input. ¿Ven? Input ref, current value. Acá tenemos el valor del input. Entonces, acá llega, o sea, en todo momento está ese valor guardado acá en esta referencia. Sino que lo que no está pasando es que se vuelve a renderizar todo. Pero esta función, cuando se ejecute, ahí sí va al valor que estamos observando y acá lo obtenemos. Y ahí lo podemos enviar, por ejemplo, para buscar un Pokémon, para hacer un montón de cosas que ahora vamos a hacerlo. Y por ahora vamos a controlar este componente. Vamos a controlarlo bien, no con este ref. Entonces vamos a eliminar esto. Eliminamos esto. Todo lo de ref. Input ref. Lo eliminamos. Eliminamos esto así. Genial. Esto no me gusta. Esto lo eliminamos. Ahí. Esto sí. ¿Ven? Esto está bueno. Los botones. Esta etiqueta de button recibe un atributo de disable que básicamente eso, si esto es true, se va a deshabilitar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá pregunta si searchterm.trim, o sea, esto, acuérdense, le saca simplemente los espacios. Si tenemos acá algún texto, si el usuario buscó algo, o sea, escribió algo, si el usuario, perdón, no escribió algo, porque tenemos este negación, si el usuario no escribió algo, esto va a ser true y se va a deshabilitar el botón. Como podemos ver ahora, cuando escribimos, ahí está. Ahí se mueve. Entonces, perfecto. Acá tenemos esto. Tuki tuki. Tuki tuki. Tuki tuki. Entonces, tenemos esto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos este buscador. Vamos a hacer que cuando nosotros hacemos clic buscar, que busque los Pokémones que hacen match. Vamos a hacer eso. A ver, esto lo podemos hacer de muchas maneras, pero lo vamos a hacer así, que cuando el usuario escribe, por ejemplo, Pikachu, le da a buscar y vamos a hacer una petición a esta API de Pokémon y vamos a obtener el Pikachu. O por ejemplo, si escriben, no sé, Ben, y no se acuerda bien este, Benú, que nos traiga todos los Pokémones que tienen ese nombre de Benú, que haga match, que coincida. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, bien, nosotros obtenemos acá ese dato. Acá, on-chain, obtenemos acá, lo seteamos, genial. Cuando nosotros hacemos on-submit, acá es donde tenemos que hacer la magia. Donde tenemos que hacer la magia de buscar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Prevenimos esto, acuérdense, bien, si tenemos datos, hacemos el onSearch y ejecutamos esto. Ahora, esto lo recibe por props acá, onSearch, onSearch, eh, search Pokémon, vamos a decir, search Pokémon. Vamos a decir esto, que este componente reciba esta función de search Pokémon que la vamos a obtener de acá, de use Pokémon. Loading search Pokémon. Así. Ahí está. No. Entonces acá vamos a limpiar acá esto que no lo utilizamos. Y viene search Pokémon. Acuérdense que este es un custom hook que nosotros hicimos. Entonces ahí ya tenemos la lógica para buscar los Pokémones. Y luego, bueno, se lo pasamos a este componente. Entonces, estos Pokémon también lo tenemos que modificar cuando buscamos un Pokémon. Entonces, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Podemos hacerlo de otra manera, o sea, acá dentro del search bar,
ir a buscar ese Pokémon y luego de última guardarlo en Redux. Pero tendríamos que modificar bastantes cosas. Tenemos que modificar lo del Pokémon List para que siempre que vayamos a buscar los Pokémon lo guardemos ahí. Pero por ahora vamos a hacer esto así para no extenderlo más con Redux. Entonces, este es el search bar. Estamos acá. Nos vamos a esto. Acá tenemos que agregar la lógica para buscar un Pokémon. Search Pokémon. Entonces, use Pokémon. Acá tenemos que lo que hace search Pokémon. Ahí nos agregó. Vamos. A ver. Entonces avanzamos con esto. Agregamos acá. Search Pokémon this. Acá. Search Pokémon. Sí, tenemos que retornar esta función. Entonces acá creamos la función de buscar Pokémones. Que esto en realidad. Acá estamos usando el mismo servicio de buscar un listado de 5 Pokémones. Esto no. A ver. Tendríamos que ver esta API si nos proporciona una manera para buscar los Pokémones. Pero creo que no. Creo que esto no nos proporciona una manera para buscar. O sea, que nosotros le pasemos, por ejemplo, un nombre parcial. O sea, en vez de Pikachu, que le pasemos Pika y que nos devuelva Pikachu o cualquier otro Pokémon que haga que coincida. Creo que esta API no nos proporciona eso. Mire, uf. Acá en Pokémon, acá en Pokémon normal, acá simplemente podemos traer un Pokémon con el nombre exacto o el ID. ¿Ven? No, no podemos traer una coincidencia. O sea, todos los Pokémones que coincidan. Esta API no nos proporciona un endpoint así. Entonces, vamos a inventar ahora. Vamos a inventar en traer todos los Pokémones. Como no son tantos Pokémones, he investigado que son all existing Pokémon. Son algo de 1100, algo así. La verdad que no son tantos. 1200. Hay 1025 Pokémones. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a buscar todos los Pokémones primero. Y luego vamos a filtrar a ver cuál es el que hace match. Y vamos a traer los detalles de esos Pokémones que macharon. Porque acuérdense que nosotros hacemos una petición. Miren, si nosotros observamos cómo hicimos la anterior petición, buscamos los Pokémones, el nombre y algunos pequeños datos, y luego buscamos los detalles de esos Pokémones. ¿Ven? Bueno, nosotros tendríamos que hacer lo mismo acá. En realidad tendríamos que hacer acá Search Pokémon. Tendríamos que buscar los Fetch Pokémon List. A ver cómo funciona esto. Acá nos trae un límite. Ok. Acá podemos hacer que nos traiga un 1300 el límite, ya que son 1000, pero quizá hay algunas variaciones. Hacemos así, que nos traiga 1300. Luego no, que no nos traiga el listado. Vamos a ver ahora que coincidan. Tenemos que hacer que esa basic list eh, const Pokémon Pokémons match los Pokémones que hicieron match. Ahí está, genial. En Pokémon, el nombre del Pokémon hacemos to lowercase. Ahí está, genial. Entonces nosotros, de esa lista que nosotros tenemos de los 1300 Pokémones, nosotros vamos a filtrar los que coinciden con la búsqueda que hace el usuario. Miren acá el usuario se escribe Pika. Buscamos los 1300, entre los 1300 vamos a ver cuáles son los que coinciden con Pika. ¿Ven? Acá hacemos un filter. Este filter, bueno, colocamos esto para retornar esto. Y luego acá
tenemos el Pokémon en el nombre, to lowercase, o sea, lo hacemos todo en minúscula. Luego usamos el método includes, donde básicamente chequea si acá contiene este string de name. Acuérdense que es el Pokémon a buscar, name. Pokémon to find. Name, to lowercase. Podemos colocarle esto en vez de name, Pokémon to find, para hacerlo más entendible. Pokémon to find. Pokémon to find. Ahí está. Hay veces que se me hace mucho mejor así, agregarle nombres que son más descriptivos y es una muy buena práctica también, que sea fácil de leer. El mejor código es el que es más fácil de leer. Entonces Pokémon Find, el Pokémon a encontrar, to lowercase, y bien, acá va a hacer match con esos Pokémones. Por ejemplo, si buscamos Pikachu, lo tenemos ahí. Luego obtenemos el detalle. Bueno, entonces, repasando, acá tenemos esto. Buscamos estos Pokémones primero. Luego hacemos un filtrado para ver cuáles son los Pokémones que hacen match. Y luego de eso, vamos a buscar el detalle de ese Pokémon o los Pokémones que encontremos. Y luego seteamos este estado de set Pokémon de acá. Esto vamos a hacerle un espacio acá. Y bien, tenemos esto. Esta función la pasamos, ¿ven? Y lo tenemos acá. Acá ya nos podemos ver de que se está extendiendo un poco la lógica. ¿Viste? Al principio tenemos esto, luego tenemos esto. Ahora, luego, si agregamos más funcionalidades, sí o sí deberíamos refactorizar esto y llevarlo para otros lados o utilizar otro approach, o sea, otro acercamiento. Ven, nosotros metimos este buscador acá porque necesitamos modificar el estado de Pokémon y lo tenemos acá en este hook. ¿Ven? Pero si nosotros luego queremos agregar filtros y un montón de cosas que necesitemos modificar este estado deberíamos centralizarlo en la aplicación con Redux para que podamos acceder en otros lados y acá no tengamos un chorizo de código. Ya luego lo vamos a ver, pero por ahora así, lo tenemos así. Bien, Search Pokémon lo tenemos acá. Y genial, a ver, vamos a probarlo. Tenemos acá Pikachu. Buscamos. ¿Qué pasó? Pica. A ver, vamos a chequear acá. No está, ¿qué error nos está tirando? No, no nos tira ningún error, pero se hace la petición, eso es lo importante. Vamos a debugger acá. Limits. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Entonces, acá tenemos esto. Bueno, acá podemos ver que tenemos esto acá. ¿Y esto por qué tenemos acá? Bien, si no encuentra si no existe el Pokémon, hace esto. Ah, ya sé, es porque, miren, acá si no encuentra el Pokémon, fetch the initial list again. Es que esto no va a pasar. Tiraríamos un error si no está. Acá podríamos tirar un error. Si no existe el Pokémon, true, new error, empty search. Eso. Bien. Fetch the initial list again. Ah, esto es, si no existe esto, Pokémon Fetch. Ah, ah, ah. Miren, esto es lo que teníamos acá antes. Está bien. O sea, la misma lista. O sea, hacemos acá 5. Si nosotros está vacío, o sea, si no tenemos nada, que busque la lista inicial. ¿Ven? Entonces lo dejamos acá ese 5. Esto acá lo modificamos esto y lo llevamos a acá. Esto lo dejamos así. Esto ponemos basic list. Basic list acá. Así. ¿Ven? Entonces, nosotros estamos entrando acá. Estamos haciendo este fetch de 5 Pokémones nomás. Si nosotros nos vamos acá
podemos ver que, ¿ven? Acá hacemos offset 5, limit 5. Estamos haciendo todo el rato una petición a 5. Entonces, esto lo dejamos así. Acá tenemos que hacer esto. Acá es donde entra y hace la petición de los Pokémon. Acá tenemos 1300. Luego tenemos que hacer el filtrado. Acá para hacer este match. Pokémon's Match. Ahí está, genial. Y ahí está. Perfecto. Este room podemos tirar un log. Un error. Log error. Cancel error. Para que aparezca en consola. Con la duda. Entonces lo dejamos así. Mm, 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 mm. Y miren. Pica. Ah, esto es un breakpoint que había agregado. Esto está bueno porque miren. eh, ahí está, pica, wow. Sí, esto no, esto es más avanzado. Esto no lo vamos a ver ahora. Pero bien, genial. Ahí entró. Miren cómo funcionó. Si nosotros le damos acá a pica, tuki, ahí, ven, ahí podemos ver que nos hizo la petición de 1300 Pokémones al principio. Miren, 1300, ¿dónde está la petición? Acá, pokeapi.co, Pokémon, le pasamos esta query de limit 1300 y la respuesta, miren, son todos los Pokémones que existen. Y luego, de todos estos 1302 Pokémones, acuérdense que nosotros hacemos acá un filtrado, filter, lo filtramos y en este caso por pica y solamente parece que quedaron 25. A ver, pica, vamos a buscar pica acá, pica, pica, pero quiero ver el nombre acá. ¿Dónde guardamos el nombre nosotros? A ver, vamos acá, abilities, estas son las habilidades, las crías, form. Quiero ver el nombre. ¿Dónde tenemos el nombre? ID 25. Uf, tiene un montón de movimiento esto. Namehead boot. Quiero ver. ¿Dónde está el nombre del Pokémon? Ah, no me aparece. Main. Pero bueno, entonces. Nos trajo estos 25 Pokémones. Mm, 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 mm. Pikachu Rockstar. ¿Cuál es esta? Rockstar. Genial. Bueno, entonces nos trajo estos Pokémones 25, pero por ahora acá nosotros estamos mostrando todos esto. Esto claramente no está bien. Tendríamos que agregar un paginado. Pero miren, sabía que. Bueno, esto creo que son simplemente alternativas del Pikachu. No es el que hay distintos Pikachu en distintos universos. Bueno, quizás sí, no sé. Bueno, ven, ahí funcionó. Pikachu. Si lo hacemos así. Ah, nos traen todos, absolutamente todos los que coinciden. ¿Qué pasó ahí? Benú, ahí está. Ven, está funcionando, nos trae esto. Venusaur, John, Gimax. Si nosotros colocamos esto, ve, nos traen todo. Genial. Ya, hice para atrás. Entonces dejamos así. Home. Tenemos esta. Perfecto. Entonces, quiero probar una cosa. Pikachu. Si nosotros le damos a buscar, busca esto. Genial. ¿Qué pasa si nosotros queremos eliminar esta búsqueda? Es un detalle eso. A mí se me ocurre que nosotros, si hacemos Pikachu y le damos a buscar, que se quede acá, tildado. Me gustaría eso. A ver. Tuki tuki. Search bar. Acá. Debajo del search bar podríamos agregar un
en div que diga, y acá un spam, y que sea resultados para todos los programas. Esto está muy bueno, esto. Resultados para, pero en inglés. Search found all Pokémon. Ahí están. Search found. Ahí está, genial. Así tenemos esto. Search found. Search found, sí. Búsqueda encontrada, Pikachu. Hacemos así. Pero esto estaría bueno que tenga unos estilos, claramente. Search bar info. Está muy bien. Lo haría más como search bar info. Bueno, pues mejor así. Y esto así, perfecto. Search bar info text. Perfecto. Nos vamos acá, le vamos a dar unos estilos a esto. Search bar y bajo info. Tuki info. Lo hacemos así. Y acá adentro le damos así. No, before no. ¿Cómo lo teníamos? Guión text. Guión text. Ahí está. Creo que nos falta esto. Creo que ahí está bien. All Pokémons. Top. Pikachu. Ese tiene Pikachu. Bien, la verdad que está bueno. Pero vamos a copiarle esto. Lo del button. Me gusta los estilos del button. A ver cómo lo podemos bajar. Esto. Search for from. Quiero que sea. Es verdad, eso. Esto estaría bueno. Que sea un botón. Que cuando nosotros hacemos clic. Le podemos hacer clic para eliminarlo. Y al eliminarlo, que haga la petición para buscar los Pokémones. Vamos a decirle, miren, vamos a usar la IA acá, vamos a decirle, mira, haz que, haz que esto sea una etiqueta o button para eliminar el Pokémon. El Pokémon. El Pokémon buscado. Vamos a hacer que nos haga la magia. Estoy agregando esto. ¿Ven? No. No, nos hizo otra cosa. Y funciona. No. Esto no me gustó. ¿Ven? Hay veces que la IA no me gustó. A ver, ¿qué tenemos acá? Clear button. Mm, A ver, quiero verlo. Es esto. Pikachu. No, como le voy a buscar es Pikachu. Tuki. Y esto lo grabamos acá. Bueno, esto tiene que funcionar así. Nosotros le damos clic acá y se debería limpiar este Pikachu. Primero vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer acá handle submit que se limpie esto. Y search bar on search set server T. Lo limpiamos. Después de buscar. Y vamos a hacer const. em, tu, 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 search. Search DOM. Search displays. Ahí está. Search display como búsqueda mostrar. Esto lo vamos a hacer que sea
un string vacío. Entonces acá vamos a setear esto así. Look. Set search display. Ahí. Esto lo hacemos acá. Hacemos así. No, mejor acá. Entonces, cuando nosotros buscamos, limpiamos, primero guardamos ese valor acá y luego limpiamos ese estado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esto lo vamos a agregar acá. Em, search found display tag. What? Ahí. Entonces vamos acá. Esperen, vamos a correr acá. Esto, por acá. Entonces nosotros agregamos acá. Mm, mm, mm. Ahí, search found. Vamos a hacer esto. Si esto existe, ahí, miren. Entonces nosotros hacemos Pikachu, ven, y no aparece ahí abajo. Le damos a buscar y ahí que esté abajo. Search found Pikachu. Eso está bueno. Bueno, acá esto sí. Está bueno que lo agreguemos ahí. Así cuando le damos acá, se limpia. Perfecto. Y se muestran 5 Pokémon. Bueno, genial. Entonces, ahí acabamos de ver cómo manejar el formulario. Obviamente hay muchas cositas de estilo que tenemos que arreglar acá. Pero bueno, no quiero desviarme. Entonces, tenemos los formularios que ya vimos cómo se maneja. Nosotros tenemos esto, de esta manera que es simple, tenemos un input. Pero luego, nosotros cuando estemos creando otro formulario, nos vamos a encontrar con formularios más extensos, que tienen mucho más campo. Y eso también va a ser muy similar a esto, aunque acá tenemos simplemente esto, que esto es más, podríamos eliminar este form y este botón y como lo habíamos dicho antes, que sea un buscador más dinámico, que nosotros escribimos menú y que automáticamente lo esté buscando sin este botón de buscar. Pero de vuelta agregamos ese buscar para que ustedes entiendan que esto se va a cumplir cuando estemos creando un formulario normal con muchos campos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego vamos a tener otros inputs, más inputs de email, de lo que sea. Y luego nosotros tenemos que manejarlo así con un on-chain, con este en value. También tenemos esta manera. También existe otra manera para manejar esto. Por ejemplo, hay librerías. Hay librerías muy utilizadas como, a ver, React Form. React Form. Esa es una librería. React Form. Acá está. Y esta librería Y esta librería también es muy utilizada, pero cuando nosotros estamos utilizando unos formularios ya más complejos, que queremos validar las cosas, queremos ver que cumplan ciertos caracteres, que tengan cierta longitud. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una contraseña que tenga, no sé, más de 10 caracteres, que tenga arroba y esto y lo otro, nosotros podemos hacerlo acá lo más bien. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ejecutándolo en chain, podemos verificar acá si este valor va conteniendo, por ejemplo, 10 caracteres. Si no contiene 10 caracteres, bien, que muestra un error, eso lo podemos hacer acá y tendríamos que escribir todo este código. Entonces, lo que nos facilita esta librería es que ya nos dan todo eso, ya nos dan todo eso armado donde nosotros simplemente debemos importar esto, useForm, este header, bueno, esto es otra cosa, la librería y lo utilizamos acá, como se puede ver, ¿ven? Es más, si quieren, podemos hacer un testeo de esto rápido con lo que tenemos acá. Esto está muy bueno. Miren, sí, vamos a darle un try a esto. Vamos a intentarlo. Para que podamos ver esto. Esta librería para lo que tenemos acá es literal, es una bazooka contra una hormiga, pero esto es algo que lo vamos a utilizar, y nos lo vamos a encontrar en los proyectos cuando nosotros utilizamos React, ¿cómo se llama este? React Hook for. Miren, vamos a hacerlo todo esto, vamos a decirle ahí, así lo hacemos más rápido.
Utiliza React Hook Form para manejar el buscador. Bien. Ahí, mientras no lo hace, chequeamos esto. Esto, miren, lo que nos dice acá, que, bueno, algo importante, que es super light, o sea que está optimizado el paquete, el tamaño del paquete, del código. Valida tu formulario. Bueno, intuitivo. ¿Qué otra cosa? Bueno, el performance, adaptable, UX. Y mire, algo muy bueno de esto es que también maneja bien lo que es el performance como. Maneja bien a la hora de evitar renderizados, porque vieron que nosotros vimos los componentes controlados y no controlados por React. Bueno, los controlados, lo malo que tienen que están constantemente renderizándose porque manejamos un estado y cada vez que cambia ese estado se vuelve a renderizar las cosas. Por ejemplo, miren, acá tenemos este formulario controlado, donde nosotros, por ejemplo, estamos tipeando, ven, y se vuelven a renderizar todos los hijos, se vuelve a renderizar todo el código. Bueno, la gracia de React Hook Form, que ya está, ya tiene todas esas soluciones que nosotros podríamos implementarlas, obviamente escribiendo React y un montón de código, pero acá ya nos facilita. Miren, nosotros tipeamos acá y no se producen estos renderizados que se producen normalmente cuando controlamos un componente. Entonces, ven, esa es la magia. Es que podemos usar esta librería y nos optimiza bastante el trabajo, el performance de la aplicación. Y eso está muy bueno. ¿Ven? Bueno, nos suscribimos. Acá nos muestra un poco del performance que tiene, cuánto se tarda, un montón de cosas. Esto la verdad que está muy bueno y lo vamos a encontrar muchísimo cuando estemos trabajando en proyectos que ya han sido construidos por otros desarrolladores. Ven, por ejemplo, acá el nombre nos lo agrega. Nos lo agrega acá. Si nosotros tenemos un error, por ejemplo, ahí, submit, ¿ven? Esto nos devuelve unos errores. Y acá nos pasa todo. Genial. Entonces, obviamente tenemos que instalarlo porque esto es una librería. Ahí lo está instalando. Entonces, ven, nosotros tenemos siempre, siempre hay librerías para todo. Hay otros que ya tuvieron estos problemas y crearon estas soluciones. Vamos a instalar esto, Yahoo Form. Pero también hay que tener cuidado con eso, de eso que había mencionado, de preparar una bazooka para un hormiguito. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión no es tan necesario esto porque no tenemos validaciones, simplemente validamos un input. Pero cuando nosotros tenemos varios inputs, sí nos conviene tener alguna librería o si estamos usando formularios complejos en varias secciones de la aplicación, esto nos viene muy bien. Miren, a ver qué tenemos acá. Bueno, nos está contando un poco los beneficios de React Hook Form, de esta librería, que está muy buena. Entonces, vean, para darle un vistazo. Bien, vamos de a poco. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este hook que nos proporciona React Hook Form. Lo utilizamos así. Lo invocamos y esto nos va a devolver información sobre el formulario. Y miren, nosotros cuando lo invocamos le pasamos un objeto donde vamos a tener el valor por default. Por ahora queremos que esté vacío. Bueno, este mode on change, que cuando cambia se ejecuta esto. Bueno, ahí tenemos un submit, visto un montón. Esto también, vamos a la documentación y acá tenemos también toda la funcionalidad. Acuérdense, siempre en la documentación tenemos la verdad de todo. Use for, ven acá nos dice lo que tiene, ven mode, validación, estrategia de validación antes de el submit. Bueno, default value, que es lo que acabamos de ver y nos dice un montón, nos dan ejemplo, bueno, eso, ¿ven? Default value, first name, last name. En este caso simplemente tenemos search term, que es el término de búsqueda que ya teníamos, y es un string solamente. Y bueno, vamos, paso a paso. Bueno, acá ven, este es otra funcionalidad que nos da watch para observar. Pero vamos a lo más importante para darle un vistazo a esto. Bien, entonces nosotros tenemos ese formulario. Ahora tenemos que registrar los inputs con esta librería.
Miren, ¿y cómo registramos un input? Nosotros acá tenemos, bueno, el input normal y luego pasamos en los atributos, o props también podemos decirle, esto, le pasamos un objeto y le pasamos este, register. El register va a ser que registremos este input para luego controlarlo y le pasamos el nombre, search term. Este input se va a llamar search term. Si nosotros tenemos otro input, por ejemplo, en otro formulario más grande, no sé, que sea un campo de mail, bueno, se va a llamar register mail y ya lo registramos a ese input. Y esto se maneja así. Entonces luego le pasamos este objeto que son más como de configuraciones. Que sea requerido, ¿ven? Esto recibe require falso, que no es requerido. Acá le pasamos esta propiedad de mínimo de longitud, que tenga por lo menos un valor. Y este es el mensaje de error. Debe tener al menos un carácter, value message. Luego tenemos abajo, bueno, otro método validate, que esto valida, va a estar chequeando si esto tiene más de un valor. Y si no, nos devuelve este mensaje de error de no puede estar vacío. Mm, 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 Bueno, este el buscar lo tenemos ahí normal. Acá nos agregó Search Display, no, handle click. Y bien, entonces, eso tenemos que hacer con esta librería. O sea, nosotros registramos este input y ya nos maneja los errores, ¿ven? Eso nosotros tendríamos que haber hecho con código y obviamente se hace más complejo. Y en este formulario, nosotros en el onSubmit le pasamos esta función que nos devuelve useForm, handle submit. ¿Ven? Lo pasamos por acá y luego le pasamos la función submit que nosotros vayamos a crear para manejar el submit. Pero tenemos que hacer primero de pasarle esta función de useForm. Nosotros pasamos esto y luego dentro le pasamos nuestra función como un callback, se le dice. Entonces, en nuestra función, acá, ahora cambia un poco la cosa. No obtenemos el evento. ¿Se acuerdan que solo obtenemos, bueno, el parámetro antes de o event y ahí tenemos toda la información del formulario cuando nosotros hacemos onSubmit? Bueno, acá cambia. Acá esto, gracias a useForm, obviamente, obtenemos el dato del formulario, o sea, los datos que nos proporciona useForm de otra manera distinta. ¿Ven? En data, ya tenemos esto. Tenemos searchTer, o bueno, si tenemos otros inputs registrados, también lo tendríamos acá dentro de data. Y luego, acá invocamos este, bueno, este onSearch, cuando se hace el submit, se ejecuta ese onSearch y bueno, le pasamos ese dato. Este reset. Bueno, ven, acá tenemos también una función que limpia el formulario. Eso está muy bueno. Y luego tenemos errores. Que acá no estamos mostrando los errores, pero miren. Este watch lo estamos utilizando para, bueno, observar en tiempo real. Bien, genial. Para observar el valor en tiempo real. También acá algo que nos da o que nos proporciona es error. Error, errors. Esto es así. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Use for, use watch, control. Miren, sí, esto era así. Es el mundo volado. Bueno, si vamos acá, nos vamos a la definición, que esto son cosas más avanzadas, pero ven, acá nos dicen cómo esto es lo que nos devuelve, que acá, bueno, no quiero entrar tanto en detalle. Bien, acá obtenemos los errores y acá nosotros lo mostramos. Por ejemplo, algo rápido. Order sales 10. Ahí está. Nosotros hacemos esto. Mm. Pon- Y apenas da un error. Bien, como instalamos esta librería, vamos a volver a correr la aplicación por las dudas.
search bar. Modificamos font. No. Acá. ¿Ven? Acá podemos ver que nos canta un error. No puede leer la propiedad undefined leyendo search term. Ok, vamos a buscar eso. Search term. Search term. Search term. Este. Search term. Y acá nos dice la línea. 7115. Acá. Ah, porque errors no existe. Entonces, esto no. A ver, acá. Esto no va. Esto acá nos debe devolver. Acá nos dice. Bueno, esto es lo que recibe. Search term. Las props. Errors también. Luego form state. ¿Ven? Acá nos da una muestra de cómo se maneja. Nosotros recibimos form state y ahí tenemos los errores. Bien. Form state. Y ahí está. Ahora sí tenemos estos errores. Acá tenemos este error. Ahí están. ¿Ven? No puede estar vacío. Este es el error. Es el error. Acá. Search term. Genial. ¿Ven? Entonces acá es como que nosotros centralizamos mejor y ya nos brinda ya las soluciones que nosotros tendríamos que programar desde cero. Imagínense si nosotros encontramos que tiene un error cierto campo, tenemos que guardar ese error, tenemos que validar todas estas cosas. Entonces acá sería simplemente agregarle acá esto, por ejemplo, que la longitud, que tenga como por lo menos un carácter, podemos decir que tenga 3 caracteres, que tenga más. Mire, debe tener al menos 3 caracteres. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Esta librería la verdad que está muy buena. Muy buena. Esto se utiliza bastante. Hay otras también que se utilizan. Otras también Para... para tipar los datos. Que bueno, eso ya lo vamos a ver más cuando veamos más TypeScript. Cuando usamos TypeScript con React. Necesitamos tipar, o sea, saber qué tipo de datos nos devuelve esto. Pero bien, ya utilizamos esto y ya hemos visto cómo nosotros manejamos un formulario, ya sea de una forma de controlar el componente o la forma de no controlar el componente, simplemente observándolo con un useRef. Luego también vimos de cómo controlarlo con una librería, con React Hook Form, que como pudimos ver ya tiene muchísimas cosas resueltas que nosotros tendríamos que volver a hacer de cero. Ahora es verdad de que no hace falta cuando tenemos un formulario muy básico como este, que es simplemente un campo, pero está bueno que nosotros sepamos esto y cuando nosotros vayamos a construir otras aplicaciones donde tengamos un formulario grande o bien extenso, ya sepamos las distintas maneras que nosotros podemos resolver esto y las también esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vayamos a un proyecto que ya ha sido creado por otros desarrolladores, nos vamos a encontrar con varias soluciones y esto está bueno porque vamos a saber sobre las distintas maneras. Tenemos ahora un pantallazo de muchas alternativas que se pueden hacer con los formularios, con un montón de conceptos. Por eso está muy bueno. Y luego, obviamente, con la práctica podemos ir implementando cada una de estas soluciones para consolidarlo mejor.